A las 8:19 voy a saludar a la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, un placer charlar con ella, a la doctora Graciana Peñafort. Graciana, buen día. Gabriel Olivero te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte. Gracias por atendernos. Bueno, gracias. Sí, porque es temprano, ¿viste? La política tiene sus horarios, así que es un placer tenerte acá con nosotros. No, pero yo me levanto temprano por definición, salvo cuando escribo de noche. Sí, estuviste antenoche estuviste escribiendo. Claro, porque tenía ayer un vencimiento. Sí. Entonces por eso dije, no me llamen porque no voy a estar despierta, me querían llamar a las 7. Sí. Y dije, miren, esta noche me toca escribir. Bueno, gracias nuevamente. Contanos, ¿cómo estás viendo la situación del expresidente Macri? Mira, yo estoy viéndola con cierta preocupación frente a una defensa que parece basarse en chicanas y artilugios, sí, que tiene bastante poco de defensa técnica y sí de mucha cosa de chicana procesal. No logro entender qué tipo de defensa está haciendo. Sí, la estrategia de defensa no es muy clara. No es muy clara. Claro, no es porque vos entendés, bueno, está yendo, yo soy abogada, digo, bueno, está yendo por acá. No, pero no, parece basada en chicanas. Sí, bueno, poner palos en la rueda y ganar tiempo. Porque ahí ellos mismos incurrieron es una contradicción esto de decir, bueno, levanten el secreto de inteligencia, que entonces tiene algo que decir respecto a eso. Debe tener información de inteligencia. No, el juez por no haberlo levantado, y si lo hubiese levantado el juez, lo hubiese ejecutado por prejuzgar. Claro. ¿Cómo el juez va a adivinar que van a necesitar ser elevados del secreto de inteligencia? El juez no sabe lo que va a necesitar el imputado, y más sobre todo no siendo agente de la AFI. Sí. Porque claro, cuando son agentes de la AFI, es de rigor que los releven, pero son agentes de la AFI precisamente. Uh-huh. Me parece una defensa muy desorganizada. Sí. ¿Y la Cámara? ¿Qué pasa si la Cámara termina apartando al juez? Porque ahora fijó fecha para el 12 de audiencia. Aparta al juez, no. A ver, a mí me preocuparía esa hipótesis, porque si aparta el juez, no sé cuál sería la validez indagatoria. Claro. Pero bueno, es una posibilidad, y yo, a ver, lo que voy a decir es posible. Son posibilidades que te da la ley. Yo no veo motivos para que se aparte el juez, con honestidad lo digo. Uh-huh. Pero es una posibilidad. Sí, porque esto es viste que está el tema del derecho, como lo vemos nosotros, y cómo funciona la justicia, que ya conocemos de sobra cómo es este juego, y después la cuestión humanitaria, los familiares de la tripulación del ARA San Juan, y el hecho que ayer decíamos aquí en el programa, que a Macri se le perdió un submarino, no cualquier cosa, un submarino, y se le murieron 44 tripulantes. Claro, a mí esto es lo que me parece, ¿sabes qué? A mí me llama poderosamente la atención la estrategia defensiva de Macri, porque no está teniendo en cuenta que del otro lado hay familiares de víctimas. O sea, es una estrategia defensiva desorganizada frente a gente que está diciendo, me espiaron en medio de mi situación más dolorosa. Eso me parece como muy esquizofrénico, no el expresidente, sino la modalidad de defensa teniendo en cuenta el contexto. Digo, los familiares piden que no hagan un acto, hacen un acto. Más allá de la poca gente que hubo, ¿me explico lo que quiero decir? Sí, es una falta de respeto. Exactamente, y es muy desconsiderada para la otra parte. Eso es lo que yo no termino de comprender en Macri y en su estrategia defensista. Y voy a decir algo más. ¿Y qué pasa si no lo apartan a Baba? Bueno. Porque también, a ver, existe la posibilidad que lo aparten. Y si no lo apartan, ¿me explico lo que quiero decir? Totalmente. Siempre se quedan con, digo, yo estoy bastante impactada por la falta de criterio de esta defensa, pero además
¿qué pasa si efectivamente está la prueba de que Macri formó parte de maniobras de inteligencia ilegal sobre los familiares de las víctimas de la Gran San Juan? ¿Qué pasa si aquello de lo que lo acusan, yo no puedo decirlo porque no lo sé, claro, es cierto? Porque yo de Macri, según la ley, tengo que presumir que es inocente hasta que no sea condenado. sí. Pero ¿qué pasa si se demuestra que es cierto? Y te voy a decir algo que me preocupa mucho, nos vamos a enterar en un rato. ¿Cuál es el secreto de inteligencia que tiene Macri para declarar? Y alguno tiene, porque si pidió que lo releven del secreto es porque tiene algún secreto que contar. Efectivamente. O sea, ya sabemos que no puede ir a hacer una negativa genérica. Ahora tiene que contar aquello que le impedía declarar el jueves pasado. Esperemos que el juez esté vivo ahí, esté despierto y se lo pregunte directamente, ¿no? No, yo espero que el juez haga una indagatoria como manda la ley. Sí. Porque tampoco, a ver, me enoja la situación, pero mi enojo no tiene que nublar el debido proceso. Y la causa, que es una causa, por lo que dicen, con mucha prueba, y tiene que ser cuidada en su validez. O sea, yo espero que el juez no actúe como Bonadío. No, eso no va a pasar. Eso, mira, Sí. en el tiempo en el que trabajé en la justicia, pues yo tuve un tiempo ahí en el Poder Judicial, lo conocí a Martín Bava, no es ni Ollarví, viste que salieron a marcarlo de que era Ollarví, no, todo lo contrario. Martín es un tipo ¿viste el promedio de carrera judicial que arrancó? Sí, un judicial de libro. De libro, de manual, Por eso, yo les llamo esos perfiles los judiciales de libro. Es eso, Bava es eso. Es un judicial de libro que va a seguir el manual a rajatabla y va a hacer lo que tiene que hacer. O sea, yo por ejemplo, te lo digo, a mí me parece inteligente lo que hizo Martín Bava en la indagatoria anterior. Porque está claro que él podía decidir continuar con la indagatoria, pero le estaba viciando de nulidad. Y no tengo que explicar a vos qué es lo que pasa cuando hay una nulidad en una indagatoria. No. La causa penal se cae. Tenés que parar la indagatoria en el momento La indagatoria tiene que ser perfecta, esto le cuento a los oyentes para simplificar el término. Tiene que ser perfecta, no puede haber ningún ruido. Porque con una nulidad en la indagatoria la causa queda herida de muerte. Sí. Entonces yo imaginé la situación de Bava, se aprecia la puerta del juzgado, todo, y él teniendo a este señor, y creo que decidió inteligentemente. Más allá de que lo mataron, me parece que fue inteligente lo que hizo. Es que Graciana no quedaba otra, porque si después seguían con las chicanas y tras apelación eso llegaba a alguna sala de casación penal donde está algún amigo de Macri y se cae el expediente. Totalmente, porque yo tengo claro que el peligro no es para mí en principio de la Cámara de Mar del Plata. El peligro es casación. Es casación, totalmente. Sí. Digo, y como siempre ha sido el peligro en estas causas, ¿no? Porque siempre, tanto Macri, Stornelli y D'Alessio han intentado llevarse estas causas de espionaje a Comodoro Pi. Y después cuando llegan a Pi pasa lo que pasa con espionaje. No avanzan. A mí me llama curiosamente, ¿cómo puede ser que cuando las causas de espionaje se investigan en otra jurisdicción que no sea Comodoro Pi, avanzan? Y cuando van a Comodoro Pi de pronto se detienen. Bueno, hay jueces en Pi que en lugar de hacer justicia hacen política. O yo creo que a veces hacen de jueces en defensa propia. Peor. Dios mío, sí, totalmente. Pero bueno, yo pienso en jueces que están en la prueba de las causas de espionaje y que siguen decidiendo en esas causas. Yo no lo puedo creer, me parece. Además de todo, me parece muy poco serio. Sí. Estuviste muy bien en la declaración esta de que no hay que detenerlo a Macri, que no hay que poner en práctica la doctrina Irursum, porque nosotros no somos lo mismo. Esto muy bueno. ¿Sabes lo que pasa? Es que todos hemos sufrido la doctrina Irursum. Los abogados, a quienes se les aplicó, y ya sabemos que está mal. Y yo no quiero hacer las cosas mal, quiero que el Poder Judicial no haga las cosas mal. Y me parece que si vos decís que es contrario a principios como el debido proceso, la doctrina Irursum, no podés haber dicho eso hace 2 años y ahora olvidarte que lo dijiste. Tal cual.
Y el rol de los medios masivos, hablamos un poco cómo ves la opinión pública, los medios masivos de comunicación, ¿cómo los ves, estas cosas hegemónicas? Yo no creo que sea la opinión pública, creo que es la opinión publicada. Veo, nada, agarrás los grandes medios o ves algún noticiero y te das cuenta que claramente hay un mensaje direccionado en un determinado sentido. Pero están en su derecho, no me gusta, pero están en su derecho. Me preocupa a veces cuando los medios que no están tan alineados con esa única voz siguen la misma corriente. No lo termino de comprender tampoco. Porque que alguien tenga una línea, digo, yo ya sé cuál es la línea editorial de La Nación Más. Sí. Y no me preocupa para nada. Digo, tienen derecho. Pero me preocupa cuando veo líneas similares en gente que se supone que tiene esa línea editorial. ¿Sabes con qué lo veo con toda claridad? Con el tratamiento de las encuestas preelectorales. Sí. A mí no me... O sea, que digan lo que quieran, no me preocupa, pero ya sabemos que las encuestas son operaciones. Entonces, yo veo gente que se pliega a lo que dicen esas encuestas que están pagadas para decir esto. Pero bueno. ¿Y eso lo hacen por negocio o por ignorantes? Los periodistas que se enganchan en eso, ¿eh? No lo sé. No lo sé. No puedo presuponer yo, no lo sé. Pero sí lo veo. No sé por qué lo hacen, pero lo veo. ¿Cómo ves la Argentina después del 14? Y yo creo que la Argentina después del 14, para darse una idea de cómo va a estar, tendría que tener claro cuál va a ser el resultado. No es lo mismo si el Frente de Todos se monta en las elecciones, así reitera la hipótesis de las PASO. No, porque el poder queda distribuido de distintos modos. Yo tengo algún nivel de preocupación si se repiten los resultados de las PASO respecto a la gobernabilidad, porque la oposición ha demostrado claramente prácticas obstruccionistas del ejercicio del poder de gobierno. Y perder las elecciones legislativas no implica poder desconocer la voluntad democrática de quien preside y de quien gobierna. Y con algún nivel de sorpresa veo que el gobierno está llamando al diálogo sin éxito, y eso me preocupa. A ver, profundizame un poquito más eso. Que el gobierno está tratando de hacer lo que corresponde, es llamar a la oposición al diálogo, y el diálogo no... y la oposición no quiere este diálogo. Ellos, que son los reyes del republicanismo, el diálogo y el consenso y el pozo, en esta situación no quieren, cuando dentro de todo el gobierno, claramente que tiene sus errores, pero está avanzando en una línea que es llegar al arreglo con el FMI en los términos que puede llegar a la Argentina. No entiendo que ganan con estos modos obstruccionistas, por una sencilla razón. No es que están obstruyendo al gobierno, están obstruyendo el ejercicio del gobierno. ¿Me explico? Sí, la gestión, totalmente. Exactamente. Y me parece que la Argentina no está para tener obstáculos más allá de los que ya tiene en el ejercicio de la gestión. Ahí entramos otra vez en el tema de la opinión publicada, porque cómo logramos, los que estamos en medios que no son tan masivos, que la gente comprenda esa realidad, de que hay buena voluntad de un lado, es como que la mentira es la verdad, ¿no? Claro, lo explicás, lo que estás haciendo, lo explicás. Constantemente. Exactamente, porque eso, porque si no, a mí me llama la atención cuando los medios que supuestamente no son de la oposición no explican esto. Hay que explicarlo, porque la sociedad no es tonta. Entonces hay que explicarlo y que se entienda, no es mucho más. Hay que explicarlo y además no hacer el juego. Pero bueno, a ver, a mí, repito, no me preocupa lo que dice la opinión publicada. Me preocupa cuando hay gente que no pertenece a ese sector y aún así dice como verdad revelada esa opinión publicada. Y se enganchan ahí. Exactamente.
Graciana, ¿y la justicia? Un desastre. Tenemos para hablar una vida de eso, ¿eh? Sí, no, Sí. o sea, te diría, ¿tenés tiempo? Sí. Yo creo que estamos en un muy mal momento institucional de la justicia, empujado por un poder judicial que desde su cabeza ya viene marcando esa degradación. Digo, a mí me impresiona mucho cuando Rosenfeld dice que han pasado 5 años, entonces ya puedes resolver en casos en los que antes no resolvía. Y yo voy y leo el código de procedimiento, nunca dice 5 años. Es decir, es juez, no es legislador. No le puede hacer decir a las leyes lo que las leyes no dicen. Y no puede resolver en casos donde tiene una causal de recusación. Y después veo un poco más abajo cómo actúan los inferiores y veo el Poder Judicial parando el decreto que les impedía subir tarifas a los servicios de telecomunicaciones. Y veo al costado y veo como Doro Pico jueces que resuelven en casos en los que están en las pruebas. Entonces, la verdad que es un muy mal momento institucional, no me cabe ninguna duda. Creo que es un momento claramente de degradación institucional del Poder Judicial desde la cabeza misma hacia abajo. Sí, la Corte incluido, que tiene su capítulo. ¿Qué? La Corte, digo, incluida, que tiene su capítulo. Por eso, la degradación se ve desde la cabeza hacia abajo. No es que digo, che, qué mal que funciona este fuero, qué mal que funciona esta cámara, pero la Corte funciona bien. No, todo funciona mal. Todo funciona mal. A mí, digo, pensás que la Corte se autobotaron las autoridades. Eso no pasaba desde la última Corte menemista, y me acuerdo muy bien de las palabras de Petraki, que era un gran juez, como dijo que eso era poco legítimo. Sí. Digo, y si así elegir las autoridades del órgano máximo del Poder Judicial de la Argentina, ¿qué queda para los organismos inferiores? Cualquier cosa. Por eso. Cualquier cosa. ¿Y cómo se resuelve eso? Yo creo que se tiene que avanzar sobre reformas estructurales en el Poder Judicial. Y ahí es donde aparece de nuevo el obstruccionismo del gobierno. Pensá esto. Tenemos el procurador interino más largo de la historia. Sí. O sea, es un señor designado solo para ser suplente y que va a cumplir, si no me equivoco, ya 6 años. Sí. El año que viene va a cumplir 6 años como suplente. Un señor que no llegó a ese cargo con ningún tipo de consenso político, que tiene serios cuestionamientos en su gestión, y sin embargo no se avanza en ninguna medida. Yo no digo que aprueben la reforma del modo de elegir el procurador, pero que aprueben un procurador, que resuelvan y que den un poco de normalidad a esta situación. Es lo mismo que pasa en la Corte. Estamos con 4 miembros. Que aprueben un miembro de la Corte, no me preocupa tanto el quién, pero que le den un viso de normalidad a estas instituciones que han bastardeado por completo. La discusión, que arranque la discusión de una vez. Exactamente, que discutamos de cara a la sociedad qué modelo de Poder Judicial le vamos a dar a esa sociedad. Sí. Porque con lo de procurador está detrás, le cuento a los oyentes, el sistema acusatorio, que nunca se va a poder implementar si no está un procurador definitivo, ¿no? Porque con el interino es imposible. Con la autoridad que hace falta para implementarlo. Claro. Con un procurador transitorio nunca vas a poder implementar nada. Jamás. Es como lo de los jueces subrogantes. Detrás del sistema acusatorio hay una serie de garantías que siguen siendo suspendidas en buena parte de la Argentina. Porque el sistema acusatorio está lleno de situaciones que garantizan derechos. Sí. Y es absurdo que tengamos derechos suspendidos por criterios de oportunidad y conveniencia. Es un cambio, le cuento a los oyentes también, es un cambio de paradigma el sistema acusatorio. Es que las grandes decisiones pasen por el fiscal y después ratifica el juez. Pero en la fiscalía es donde se deciden las cosas. Exactamente. Sí. Estaba pensando, porque, nosotros tenemos más información, por ahí la audiencia no. La gente no se imagina lo buen procurador que hubiera sido Rafecas, Graciana.
Yo me he cansado de decirlo. Porque es un gran tipo, además, es un gran no, juez. te voy a decir, ni siquiera yo no lo conozco, no tengo trato personal con él. Sí. Pero voy a decir lo que me consta. Cuando era muy difícil respetar las garantías, Rafecas siempre fue un juez respetuoso de las garantías. Uh-huh. En un Comodoro Pi que no tenía ese tipo de jueces. Entonces, a mí me parece que realmente que es una pérdida que no sea elegido procurador. Sí, porque además conoce el sistema judicial y eso y la oposición es tan ciega, tan necia, dejá que lo diga yo, así, es tan ciega y tan necia que hubieran tenido un muy buen procurador con Rafecas, hasta creo que les hubiera convenido. Porque no hay nada que le convenga más al país que un buen procurador. Totalmente. Pero ellos mismos decidieron no apoyarlo. Y lo que es peor, quisieron meterlo en un juego de la arena política que no es un juego de Rafecas. Pero, qué sé yo me estoy preocupada porque veo que se va a vencer los 2 años del ciego y entonces no va a poder ser Daniel Rafecas. No se va a poder, mucho. No, pero tampoco traen a otro, no hay ninguna propuesta alternativa. Claro, no traen una propuesta alternativa. Por eso te digo, es obstruccionismo, no es gestión. Sí. Es obstruccionismo, porque tampoco hay una propuesta alternativa, porque tampoco traen un procurador, ¿eh? No. Supongo que a mí también me daría vergüenza proponerlo a Stornelli, el procurador, o a Bolinsky. Claramente. Pero con esos perfiles también entiendo por qué no proponen una alternativa, porque la alternativa que proponen es un poco impresentable. Pero no sé, es una situación de congelamiento de las posibilidades de las decisiones de gobierno que no deja de ser una obstrucción permanente a un orden público que no respetan. Tal cual. Vos sabés que, te cuento una anécdota, no te quiero robar más tiempo, pero te cuento una anécdota para que los oyentes lo vean. Había muchos prejuicios en torno a Carmen Argibay. ¿Te acordás cuando la nombraron? Sí, claro. Bueno, yo le rompí tanto las guindas a Carmen hasta que un día empezó a recibirme, ¿no? Entonces iba una vez por cada 15 días a verla, a tomarme unos mates con ella. Viste que tenía la oficina con sus plantitas, con toda su onda, su buena onda, su buena vibra dentro del despacho. Yo te voy a decir mi sensación, yo tuve la oportunidad de pasar una vez en mi vida por esa oficina. Sí. Me pareció la oficina, ¿viste? De las abuelitas. Exacto, total. Sí, sí. ¿Viste? Las tacitas de cerámica. Exacto, era una oficina no lo digo peyorativamente, pero tenía esa cosa de casa casera. Exacto, uno se sentía como en casa cuando iba, ¿no? A visitar a un familiar. Esa era la sensación, el aire que se respiraba. Y ella... Yo siempre lo vi como una jueza de la corte, no llegué a sentir eso. Pero siempre me hizo acordar que era una oficina de abuelita. Sí, sí, sí. Y te trataba así cuando tenías una relación así asidua. Era como un familiar. Era una persona que trataba muy bien, algo que se ha olvidado también. Yo creo que es importante que el buen trato dentro de las oficinas judiciales, sobre todo cuando sos abogado y vas a preguntar algo que no tenés más que preguntarle a un juez. Tal cual, tal cual. Y ella decía siempre, digo por comparando con los prejuicios, viste, con lo que se instala en la opinión publicada y que las cosas que se dijeron de Argibay, que fue un desastre, fue cuando toda las barbaridades que se han dicho, y ella terminó siendo una de las mejores juezas de la corte en la historia. Ella me acuerdo de la última charla que tuvimos, me dijo: mira, Gabriel, vos tenés que tratar de ser ecuánime, trabajá siempre para adelante, no te enganches en lo que se escribe con la cuestión tendenciosa, sé vos, me decía. Mira, mi papá, por el papá de ella, ¿no? Me dice, mi papá, lo único que me decía: Carmencita, yo lo único que te puedo dejar es el estudio. Entonces me dediqué a estudiar, y acá estoy, soy jueza de la Corte Suprema de mi país. Por eso, ¿no? Es que, a ver, tenía razón en ese punto, pero nos hemos olvidado de jueces que estudian y tenemos jueces que hacen política. Exacto. Y ahí hay un problema, porque eso desnaturaliza la función judicial.
Lo vimos claramente con los 4 años macristas y la función que cumplió la Corte Suprema. Una Corte Suprema que no dijo nada de la doctrina Irurzun. Sí, pasó la doctrina Irurzun y no dijeron nada. Bueno, ayer en el programa de Viviana Canosa la sostenían a la doctrina Irurzun. ¿Quién la sostenía? No lo vi, perdón. Estaba ella con uno de los, creo que era el encuestador que está ahí, uno de los muchachos que tiene sentado ahí. La sostenían y decían que a Macri se la iban a aplicar y iba a terminar detenido. Y yo decía, pero no hay nada más. Con Jorge Jacobe lo decía. Si le intentan aplicar la doctrina Irurzun a Macri, se van a sorprender porque gente como yo va a salir a protestar. Porque la doctrina Irurzun es inconstitucional, se la aplique a quien se la aplique. Totalmente. Es decir, yo soy de las que va a salir a protestar, yo no quiero que vuelva la doctrina Irurzun, porque es una salvajada, porque está mal, porque es violatoria de garantías y derechos, porque no podés administrar con tanta displicencia la libertad de las personas y mucho menos el Estado de Derecho. Si hay algo que no quiero es que se le vienen garantías a Mauricio Macri. Tiene que tener todas las garantías, Totalmente, es así. Sí. Porque además acá hay una cuestión humanitaria, los familiares de Lara San Juan, hay prueba suficiente por lo que se conoce del expediente, listo, que se defienda. Exactamente. Ahora estamos todos, supongo que estamos... ¿A qué hora es la indagatoria de hoy? Porque no lo sé. Las 12. Ah, bien. Ahora, si querés, cuando cortamos, te mando por WhatsApp las presentaciones que hicieron los familiares, si no los tenés, las 3 presentaciones que hicieron ayer. No los tengo, porque no soy parte del expediente. Ahora te las mando. Por favor. Las veas. Sí. Por favor. Te hago una pregunta más, y con esto cerramos, no te quiero robar más tiempo. Vos insistís siempre en el tema de lo que hablabas recién de la politización de la justicia. Porque eso es como descontaminar. ¿Cómo logramos descontaminar la justicia? ¿Vos ves que es posible que alguna vez suceda? Mirá, yo he visto muchos momentos en los cuales sucedió. Descontaminás con reformas estructurales, porque te voy a contar cómo funcionaba al menos la justicia penal. Sí. Bien, Bonadío siempre hizo lo que quería, pero violaba una garantía y yo me iba a la Cámara, ¿entendés? Sí. Y la Cámara no lo apartaba, pero le decía, doctor Bonadío, dele a la doctora Peñafort acceso al expediente. Y corregían la decisión errada. Y si la Cámara no corregía, Casación lo corregía. El problema es que el macrismo enteró esos equilibrios entre las distintas instancias y las cámaras le confirmaban todos los malos jueces y a los malos fiscales. Pienso el Poder Judicial que le puso un coto a Galeano y avanzó. Es decir, avanzó en una investigación sobre el encubrimiento de una causa tremenda. Pero ese sistema de controles recíprocos es lo que se ha perdido. Y parece que hay que hacer un cambio de sistema, porque este sistema no va a decir, nos portamos mal, vamos a portarnos bien a partir de ahora. Eso va a ser un cambio de sistema que los obligue a tomar la senda del derecho. Bueno, vos tocaste un punto que quizá por ignorancia de los medios se analiza poco, que es que la estrategia del macrismo durante los 4 años de gestión fue ir sobre las cámaras. No sobre la primera instancia. Controlaron las cámaras. De control. Claro. Sobre la superintendencia. Exactamente. Vos hacés lo que quieras, total, yo te cago en la cámara. Más o menos así. O en la Corte. O en la Cámara de Casación, es así. Tal cual. Y eso degradó el proceso judicial a un punto que a Héctor Timerman le costó la vida. Terrible, eso es terrible. Yo no me puedo olvidar de eso y por eso quiero una reforma del sistema judicial que ponga las cosas en su lugar. Me cuesta mucho imaginar que este sistema, funcionando de la misma manera, con los mismos integrantes, va a cambiar algo. Los dirigentes que, por una cuestión humanitaria, hicieron lo de Timerman, son los mismos que hoy están dándole la espalda a los familiares de Lara San Juan. Es el mismo tipo de oscuridad en materia humanitaria, digo, ¿no? Aparte, te voy a decir una cosa que a mí me impresiona. Hay cosas que no podés hacer. Es como si... No sé, es como si yo hubiese puesto chicanas en causas con las víctimas de 11. Claro. Me explico, hay cosas que, por la política en 11 se abstuvo de interponer chicanas. ¿Me explico?
porque del otro lado hay familias dolientes. De hecho se hizo justicia y están los condenados, ¿no? Sí, yo no sé si se hizo justicia porque las pericias no son tan concluyentes, pero eso tuvo que ver con el desempeño del fiscal y sobre todo de los jueces. No, pero no de la política. No de la política, exactamente. Graciana, muchas gracias. Un placer. Ahora te mando eso de los familiares de Lara Por San favor. Juan. Seguimos en contacto. Un beso enorme. Gracias. Un beso enorme, muchas gracias. La doctora Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Honorable Senado de la Nación Argentina. 8:50 en todo el país. De 6 a 9, por RM la 680, vamos a contramano. La forma más inteligente de comenzar el día.